Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad. Espero que hayan disfrutado la jornada de hoy con charlas y presentaciones muy interesantes. Eh, bueno, igualmente no creo que me vaya a llevar una hora esta presentación. Más que nada lo voy a intentar hacer ágil, ya que es la última y imagino que deben estar con la cabeza saturada. Pero bueno, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad y bueno, vamos a hablar sobre el Jamstack, sobre sitios web estáticos y sobre Azure. Primeramente me quiero presentar, mi nombre es Facundo Giuliani, soy un ingeniero en sistemas de Buenos Aires, Argentina. Trabajo como Senior Developer y Team Leader en Multitracks.com, una empresa de Texas, de Estados Unidos. Soy Auth0 Ambassador. Auth0 es una plataforma sobre autenticación y autorización. Soy GitKraken Ambassador. GitKraken es un cliente de Git con una interfaz gráfica. Y soy Cloudinary Media Developer Expert. Cloudinary es una plataforma de manejo de imágenes y videos. La charla no está concretamente relacionada a estos tres productos, así que si quieren hablar sobre ellos o tienen alguna pregunta, nos podemos comunicar después de la presentación. Mi sitio web es fgiuliani.com, mi cuenta de Twitter es Facundo Zurdo y mi perfil de GitHub es fgiuliani también. Así que bueno, vamos a iniciar y esta presentación tiene un comienzo como todas las presentaciones. Para él nos vamos a trasladar a un tiempo atrás, una galaxia muy lejana. No, este es el único chiste que voy a hacer sobre Star Wars. Pero sí nos vamos a ir al principio de los años 90, donde un científico británico llamado Tim Berners-Lee creó este documento que quizás no es muy bonito, pero fue el primer documento o el primer boceto de lo que hoy llamamos página web o sitio web. Si se dirigen a la URL que está en la parte de abajo de la diapositiva, van a poder ver que la página todavía existe y bueno, la pueden visitar y pueden incluso navegar entre los distintos vínculos de este documento. Pero bueno, así es como se veía la primera página web de la historia, vamos a decirlo. Claramente esto en su momento no fue suficiente porque el ser humano siempre busca más y más. Entonces a este documento, que lo único que tenía era texto y vínculos hacia otros documentos, lo que intentaron hacer fue agregarle estilo, agregarles colores, agregarle formatos para crear un sitio web tan bello como este que estamos viendo ahora, en el cual, bueno, se le agrega formato al texto, distintas fuentes, imágenes, y para poder hacer todo esto es que se desarrolló lo que hoy conocemos como CSS, que son estilos que se le aplican a documentos HTML. Pero bueno, de nuevo, esto quizás no fue suficiente en ese momento y lo que se buscaba era que estos documentos HTML tengan interacción, tengan dinamismo, básicamente que se parezcan al sitio web que Homero Simpson intenta crear en ese capítulo de la serie animada Los Simpson. Pero no, bueno, por poner un ejemplo de la vida real, si ustedes van a spacejam.com van a poder ver el sitio web de Space Jam. Bueno, en realidad no. Ahora está por salir la nueva película de Space Jam con LeBron James, así que este sitio web lo modernizaron y lo renovaron todo para hacer referencia a la nueva película Space Jam. Pero si hasta hace unas semanas ustedes iban a spacejam.com, iban a poder ver un claro ejemplo de cómo eran los sitios web con estilos y con dinamismo en los 90, y para ello se utilizaba JavaScript, un lenguaje de programación que en el momento en el que se ideó era un lenguaje de programación simple, no permitía hacer muchas operaciones complejas, sinceramente. Era solo para agregar un poco de dinamismo e interacción con el usuario a estos sitios. Los sitios web conformados por HTML, por archivos
de estilo CSS y por archivos o código JavaScript para darle interacción, hoy en día los conocemos como sitios web estáticos, porque son sitios que son entregados al navegador tal como están almacenados en el servidor. Esto no quiere decir que sean sitios web que solo muestran texto estático, sino que los mismos archivos que están almacenados en el servidor son los que se van a distribuir entre los navegadores de todos los usuarios que visiten nuestro sitio web. ¿Y por qué se le llama sitio web estático? Se hace para diferenciarlo de otros sitios web, que se llaman sitios web dinámicos, donde parte del contenido es generado dinámicamente cuando sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener un navegador o un usuario que se va a realizar un pedido a nuestro servidor web, un HTTP request, porque quiere ver un documento HTML, y este servidor va a formar un nuevo documento HTML a partir de recursos estáticos, como pueden ser archivos HTML, JavaScript o CSS, y contenido dinámico que puede venir de distintas fuentes de datos, como pueden ser bases de datos, APIs que se comunican con otras plataformas o con otros sitios, procesamiento o cálculos que hace el servidor, y juntando los recursos estáticos con este contenido dinámico, devolver al usuario o al navegador un documento HTML que para el usuario, para la vista del usuario, es igual que un documento HTML de un sitio web estático. Lo que recibe el usuario es un documento HTML completo generado por el servidor web de manera dinámica. Para generar este contenido dinámico, nosotros tenemos a disposición distintos lenguajes de programación. Algunos hoy en día siguen siendo muy populares o son más modernos, como por ejemplo Node.js, o son utilizados como Python o Java, y algunos, bueno, se dejaron de usar como Perl o Microsoft ASP, hoy en día usamos ASP.NET. Y estos lenguajes se utilizan para generar el contenido dinámico de estos sitios web. Lo que nos permitían o nos permiten estos lenguajes de programación era crear experiencias de usuario dinámicas, como por ejemplo el portal de eBay, donde para cada usuario que visitaba nuestro sitio, nosotros podíamos mostrar contenido específico para ese usuario. Entonces, si nosotros teníamos una persona navegando nuestro sitio, nuestra plataforma desde Europa, le podíamos mostrar un contenido distinto a alguien visitando nuestro sitio desde América, por ejemplo. Este tipo de sitios utilizan una manera de generación de contenido dinámico llamado server-side rendering, porque el contenido HTML dinámico es generado por el servidor web. Es el servidor quien se encarga de generar el documento HTML que es devuelto al usuario. Y esta diferencia la hacemos porque después vamos a ver, hay otra manera de generación de contenido HTML. Pero para llegar a eso, primero tuvieron que aparecer otras tecnologías u otras metodologías de generación de contenido. Con el pasar de los años, JavaScript se fue complejizando y fueron agregando funcionalidades y operaciones, lo que permitió crear páginas o código JavaScript más complejo. Una de estas técnicas o conjunto de técnicas fue Ajax. Lo que nos permite es hacer pedidos al servidor web de contenido o información de manera dinámica sin tener que refrescar o recargar el documento HTML que el usuario está viendo en su navegador. Esto, bueno, claramente se hace por medio de JavaScript y, de nuevo, operaciones y características que fueron apareciendo con el tiempo.
Con Ajax también empezaron a aparecer otros frameworks o librerías para JavaScript, como jQuery, Ember o Backbone, que nos agregaron más comportamiento dinámico u otras operaciones o nos facilitaron la manera de trabajar con documentos HTML utilizando JavaScript y pidiéndole información y datos al servidor web. Y después empezaron a aparecer otros frameworks como Angular, Vue.js o React, que tomaron este concepto y lo llevaron un poco más lejos. Lo que plantearon en su momento fue, ¿por qué en vez de tener que pedir un documento HTML al servidor web cada vez que queremos visitar una nueva sección o que queremos ver nuevo contenido, ¿por qué en vez de eso no creamos un documento HTML original o raíz, vamos a decirle, y todo el contenido dinámico que queremos mostrar lo hacemos utilizando JavaScript y pidiéndole la información al servidor web? Este enfoque de funcionamiento de un sitio web se llama Single Page Application, porque es una aplicación web que interactúa con el usuario reescribiendo la página web que está viendo ese usuario con nueva información que proviene desde el servidor. Quiero que nos detengamos un momento que al inicio de esta definición estamos hablando de aplicación web. Ya no hablamos de sitio web, porque las posibilidades que empezamos a tener con JavaScript y con las nuevas herramientas que empezaron a aparecer, empezaron a hacer que los sitios web sean mucho más similares a las aplicaciones de escritorio que podíamos desarrollar en aquel momento. Entonces empezó a hablar sobre aplicaciones web. Y estas Single Page Application usan otro tipo de renderizado, que es el que mencionaba antes, llamado Client-Side Rendering, donde el contenido HTML es renderizado directamente en el navegador utilizando JavaScript, en vez de estar pidiendo un documento HTML completo al servidor web. Entonces, ahora que mencionamos estas distintas maneras de generar contenido HTML, vamos a evaluar un poco ciertas ventajas y desventajas de estos métodos. Por ejemplo, Client-Side Rendering, como ventajas, tiene que vamos a tener mejores interacciones, porque el usuario nunca se va a ir de la página web que está visitando. Entonces, lo que son las visitas a otras secciones o si queremos generar contenido dinámico o elementos dinámicos o componentes dinámicos en la página, va a ser mucho mejor visualmente hablando y en cuanto a velocidad. El renderizado va a ser más rápido después de la carga inicial. La carga inicial sería el tiempo que tarda el navegador en cargar el archivo HTML que queremos ver, todos los archivos JavaScript, todos los archivos CSS que necesitamos para nuestra página y que haya ejecutado todo el código inicial de JavaScript que necesitamos para ver la página. Una vez que todo eso fue cargado y ejecutado, la verdad es que renderizar el contenido dinámico en la página va a ser mucho más rápido. También, por otro lado, vamos a tener un menor uso del servidor web, porque el contenido HTML se va a generar en el navegador del usuario en vez de en el servidor. Y vamos a tener componentes reutilizables, porque solo vamos a renderizar en la página el contenido que queremos cambiar, en vez de tener que cargar un documento HTML completo. Por otro lado, tiene algunas desventajas que, por ejemplo, esta carga inicial que mencionaba antes va a ser más lenta, porque nosotros vamos a tener que esperar a que todos los archivos CSS y JavaScript se carguen y todo el código inicial JavaScript se ejecute antes de poder interactuar con nuestra página. La página ni siquiera la vamos a ver si nosotros el contenido lo generamos utilizando JavaScript, porque no va a haberse ejecutado el código inicial, entonces lo vamos a tener que esperar. Por otro lado, el SEO no va a ser performante si no se implementa bien. SEO es Search Engine Optimization, que son una serie de técnicas y de herramientas que se pueden utilizar para posicionar nuestro sitio web de mejor manera
en los buscadores, los motores de búsqueda como Google, como Bing, tienen robots que analizan los sitios web y en base a ciertos tags o detalles o cierta metadata que se define de las páginas web, les agrega mayor o menor puntaje para que en las búsquedas que hagan los usuarios aparezcan mejor posicionados en la lista de sitios web. Como el documento HTML que estamos devolviendo inicialmente no tiene el contenido de nuestra aplicación, nosotros vamos a tener que ser cuidadosos en la manera en la que implementamos SEO para que los robots de los motores de búsqueda puedan analizar bien nuestro sitio. Hoy en día los Google y Bing saben analizar código JavaScript y lo pueden hacer, pero no de igual manera o no tan performante como un documento HTML completo. Y por último, vamos a tener cierta dependencia en librerías externas. Si nosotros creamos nuestras aplicaciones utilizando frameworks como Vue.js o React o Angular, vamos a depender de ellos y de otras librerías que usemos para que nuestra aplicación web funcione de manera correcta. Previamente habíamos hablado sobre server-side rendering. Alguna de las ventajas que tiene es que la carga inicial va a ser más rápida porque no necesitamos esperar a que todo el código JavaScript inicial sea ejecutado para ver el sitio. Vamos a tener un mejor SEO y Social Media Optimization porque vamos a estar devolviendo documentos HTML listos para visitar por los usuarios. El sitio web va a ser más seguro porque vamos a estar exponiendo menos código al cliente o al usuario. Recuerden que el código JavaScript de una página web nosotros lo podemos inspeccionar utilizando las herramientas del navegador web, no así el código de server-side rendering, el código que se ejecuta del lado del servidor. Entonces, como vamos a estar ocultando más código, nuestro sitio web va a ser más seguro o menos vulnerable a ataques. Y por último, vamos a tener un menor uso del dispositivo del cliente, que es la contrapartida de client-side rendering. Como el contenido HTML va a ser generado en el servidor, vamos a utilizar menos procesamiento en el dispositivo del cliente, que puede ser una computadora, como también puede ser un teléfono móvil. Por otro lado, algunas desventajas que tiene server-side rendering es que como el contenido HTML va a estar generado por el servidor, estos mismos van a estar más sobrecargados, por lo que si nosotros tenemos muchos pedidos al mismo momento para ver nuestro sitio web, quizás la carga de estos documentos HTML o la velocidad de funcionamiento de nuestra aplicación web no sea la óptima. Por otro lado, el renderizado general va a ser más lento porque si cada vez que nosotros queremos visitar una nueva sección o cargar nueva información, vamos a tener que cargar un documento HTML completo, esto va a ser mucho más lento que cargar solo el contenido que queremos cambiar en la página que estamos mostrándole al usuario. El siguiente punto está relacionado, la recarga completa de la página. Cada vez que cambiemos de ruta, cada vez que visitemos una nueva sección, vamos a tener que cargar una nueva página. Y por último, si bien no hace falta que esperemos a que el código JavaScript inicial se ejecute para ver el sitio, es probable que tengamos que esperar a que ese código se ejecute para utilizar la página o interactuar con ella de manera completa. Si nosotros tenemos vínculos en nuestro sitio que dependen del código JavaScript para funcionar, estos vínculos se van a mostrar, el usuario los va a ver, pero probablemente si hace clic en estos vínculos o en estos botones o en estas operaciones, si el código JavaScript relacionado a ellos no fue cargado, no va a hacer nada, ninguna acción. Entonces tenemos que tomar la decisión de si queremos mostrar el contenido o los elementos y que no se puede interactuar con ellos, o si preferimos esperar a que todo el código JavaScript se cargue para recién ahí mostrar nuestra aplicación web. Estos son como las diferencias entre client-side rendering y server-side rendering.
Pero hubo un grupo de desarrolladores que fue un paso hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de cómo se lo vea, y recordó los sitios web estáticos. Sitios web estáticos tan lindos como el de Space Jam o como este otro sitio que la verdad es una belleza, y se pusieron a pensar en cuáles eran las ventajas que tenían estos sitios web estáticos para el navegador, para el usuario que navega nuestra aplicación web. Y se dieron cuenta que los sitios web estáticos son más rápidos porque no tenemos que esperar a ningún tipo de procesamiento para generar contenido HTML dinámico, solamente vamos a servir los archivos tal como están almacenados en el servidor web. Por otro lado, vamos a tener menores costos para mantener nuestra aplicación web, porque la verdad es que solo se trata de tener almacenamiento para guardar, alojar y servir estos archivos estáticos. Son más fáciles de mantener porque, por el mismo motivo, como no hay código que se esté ejecutando de manera dinámica, no hay que preocuparse por la seguridad de este código o por el servidor web y las aplicaciones que tenga que ejecutar el servidor web para generar contenido dinámico. Son más seguros porque no tenemos código que se ejecute en cada pedido del usuario. Hay una frase que dice que no hay código más seguro que no tener código, o algo así es la traducción al español. Pero, de nuevo, como estamos sirviendo archivos y contenido estático a los usuarios, no hay código que se ejecute, entonces no nos tenemos que preocupar. Lo que nosotros estamos exponiendo al usuario es lo que nosotros queremos que el usuario vea, y no hay nada que esconderle en base a eso. Los sitios web estáticos son más fáciles de escalar por este mismo motivo, también porque le podemos agregar almacenamiento a nuestros servidores web y poder agregar más archivos estáticos y esto va a hacer que el sitio web crezca y solo estamos hablando de agregar almacenamiento. Y por último, los sitios web estáticos son más estables porque el procesamiento que necesitamos del servidor web es menor que un servidor web que va a tener que ejecutar código y procesamiento en cada pedido de una página del usuario. Entonces, teniendo todas estas ventajas en mente, intentaron relacionarlo con, de alguna manera, herramientas que fueron apareciendo con el pasar de los años y llegaron a un nuevo concepto, el concepto de el Jamstack. ¿Qué es el Jamstack? Es una nueva manera de crear sitios y aplicaciones web con mejor performance, más seguridad, costos más bajos de escalabilidad y una mejor experiencia de desarrollo. Esto vendría a ser como la definición formal, ¿no? Vamos a empezar a desmenuzar un poco el concepto y cada uno de los componentes como para ver de qué se trata. Pero básicamente, Jamstack proviene, las iniciales provienen la J de JavaScript, la A de APIs y la M de Markup, que son como los componentes iniciales que se pensaron en un primer momento cuando se desarrolló este concepto, que después se terminó expandiendo mucho más. Pero para crear una aplicación web siguiendo esta idea, por así decirlo, o este concepto, hay que tener en mente ciertos, ¿cómo decirlo?, principios. Vamos a ver que hay distintos principios que se siguen para crear aplicaciones web dentro del Jamstack. El primer principio es que nosotros tenemos que intentar generar archivos estáticos cacheables en tiempo de compilación siempre que sea posible. La idea es que nuestras aplicaciones web estén conformadas mayoritariamente por archivos y contenido estático. Y para hacer eso, no es necesario que lo hagamos de manera manual o que cada parte de nuestra aplicación web esté creada de manera manual, pero sí lo tendríamos que hacer al momento de compilar nuestra solución o nuestro proyecto web y no al momento del pedido del usuario que visita nuestro sitio.
Después vamos a ver que tenemos ciertas herramientas para crear archivos estáticos al momento de la compilación. Pero este sería como el primer principio. El segundo principio sería que estos archivos estáticos que creamos sean desplegados en CDNs. CDNs son Content Delivery Network, son redes de servidores que están mejorados o especializados para servir contenido estático a la gente que visite nuestros sitios web o que se dirija a estos servidores. Estas CDNs, por ejemplo, Azure ofrece su servicio de CDN, lo que hace es conformar redes de servidores, que son llamados nodos, que están posicionados en distintos puntos geográficos del mundo y que replican el contenido que se almacenan en estos servidores. Entonces, si yo despliego mi aplicación web en una de estas redes, uno de estos CDNs, los archivos de mi red se van a desplegar en servidores que están, por ejemplo, en Sudamérica, en Latinoamérica, en Norteamérica, pero también en Europa, en Australia, en Asia. Entonces, como el contenido va a estar replicado en todos esos lados, cuando una persona visite mi sitio web, el request de visita de mi sitio web se va a dirigir al nodo más cercano, geográficamente hablando, de esta red. Entonces, por poner un ejemplo, si yo estoy en Argentina y despliego mi sitio web en una CDN, la persona que visite mi sitio desde Australia, por ejemplo, su request no va a viajar hasta Argentina para ver la página, sino que va a viajar al nodo más cercano de la red que tenga, probablemente en Australia o, no sé, a mitad de camino. Lo que esto hace es que mi aplicación web cargue mucho más rápido, porque el request tiene que viajar a menor distancia. Y bueno, por otro lado, estas CDNs tienen otra serie de ventajas como caché de los archivos, mejora para servir estos archivos estáticos, etc. El último principio que vamos a ver es que, como no todo es contenido estático en las aplicaciones web, tenemos que usar JavaScript del lado del cliente para llamar a APIs externas o aplicaciones serverless para lo que son las interacciones y la carga de datos de manera dinámica. No necesariamente tienen que ser API externas o creadas por terceros o por otras empresas, ni tampoco tienen que ser aplicaciones serverless. Se dice esto o se tiende a hacer esto porque la idea del Jamstack es que no tengamos que mantener un servidor web monolítico o un servidor web con la lógica de generación de contenido dinámico y nos podamos abstraer de eso y preocuparnos exclusivamente por el contenido y el valor agregado que queremos ofrecer con nuestra aplicación web. Entonces, la idea es utilizar APIs externas o aplicaciones serverless para no preocuparse por eso. Si no podemos porque queremos crear algo muy específico, vamos a tener nuestro servidor web que brinde la funcionalidad, pero la idea es que ese contenido dinámico sea generado utilizando JavaScript, no utilizando server-side rendering. Entonces, estos serían como los tres principios generales para crear una aplicación web siguiendo el concepto del Jamstack. En este gráfico podemos ver un poco cómo sería la arquitectura de una aplicación web generada con el Jamstack. Nosotros vamos a tener un sistema de compilación, que puede ser Continuous Integration y Continuous Delivery, que siempre que hagamos un cambio en archivos de nuestra solución o de nuestro proyecto, se va a ejecutar este proceso y una vez que se ejecute, se van a generar, archivos estáticos y estos archivos estáticos se van a desplegar a una CDN o a un servidor donde van a estar alojados y va a ser el punto donde los usuarios van a visitar nuestra página web. Y si hipotéticamente después de esta primera carga queremos generar contenido dinámico, lo tendríamos que hacer por medio de
JavaScript que va a llamar a distintas APIs o aplicaciones serverless. Para poder seguir todo este flujo, vamos a utilizar o tener a disposición ciertas herramientas que fueron apareciendo en los últimos años en el mundo del desarrollo. Una de estas herramientas son los Static Site Generators, que es software que produce y despliega sitios estáticos usando distintas fuentes de datos y templates. Nosotros vamos a tener fuentes de datos, como puede ser una base de datos, una API que consumimos, templates estáticos, y usando todas estas distintas fuentes de datos se va a ejecutar el Static Site Generator, lo que sería la compilación de nuestro proyecto o nuestra solución, y este generador va a crear nuestro sitio web que van a ser archivos JavaScript, CSS y HTML. Dependiendo del lenguaje de programación con que nos sintamos más cómodos o estemos más familiarizados, vamos a tener distintas opciones de Static Site Generators. Por ejemplo, Next.js o Gatsby utilizan el framework de JavaScript React para crear sitios web estáticos. Nox.js usa Vue, Hugo usa el lenguaje de programación Go. Dependiendo, hay muchas opciones y muchas alternativas de generadores de contenido estático que podemos evaluar y podemos ver cuál nos gusta más o cuál se adecua más a nuestras necesidades. Pero todos siguen esta misma idea: crear una solución o un proyecto que cuando se ejecute o se compile va a generar contenido estático que va a ser lo que conforme nuestra aplicación web. Por otro lado, nosotros vamos a tener Content Management System disponibles, que es una aplicación, un conjunto de programas que se usa para crear y gestionar contenido digital. Probablemente les suene el término porque hay Content Management System muy populares como ser WordPress, Joomla o Drupal, que lo que nos ofrece es un panel de control donde nosotros vamos a poder crear componentes, donde vamos a poder crear entidades, donde vamos a poder crear contenido, que después es utilizado por el sitio web que queremos exponer a los usuarios. El problema, por así decirlo, que tienen estos Content Management System tradicionales, vamos a llamarlo, es que la generación y almacenamiento de contenido y de entidades que después usamos para mostrar en el sitio web, está atada a lo que sería la capa de presentación del sitio. Entonces, por poner un ejemplo, WordPress nos ofrece un panel de control con una interfaz de usuario muy amigable para generar contenido y entidades, pero al momento de exponer el contenido que creamos con WordPress, estamos atados a utilizar PHP y toda la lógica opinionada de WordPress para exponer o utilizar en el sitio web que va a visitar el usuario. Entonces esto no nos va a servir para el concepto del Jamstack, porque PHP es un lenguaje de programación de server-side rendering. Nosotros lo que queremos es tener contenido estático o, en su defecto, si necesitamos cargar archivos, si necesitamos cargar información dinámica, utilizar JavaScript. Entonces ahí es cuando aparecen los headless CMS, que es un Content Management System donde el repositorio de contenido está separado de la capa de presentación. O sea, nos abstrae de esto. Lo que nos ofrece es el panel de control para crear el contenido y mantenerlo y almacenarlo en una base de datos, por ejemplo, y nos ofrece este contenido para ser utilizado de la manera que nos sea más conveniente para nuestra aplicación web. Por poner un ejemplo, el contenido que generamos con el panel de control de un headless CMS se puede guardar como archivos Markdown en un repositorio de GitHub, donde vive en nuestro mismo sitio web, o puede exponer el contenido que creamos por medio de APIs. Entonces nosotros consultamos estas APIs utilizando JavaScript o el Static Site Generator en el momento de la compilación y podemos traer hacia
el código hacia nuestra aplicación, el contenido que crearon editores o administradores de nuestra aplicación web. Hay muchísimas opciones de Headless CMS. Se diferencian en la manera en la que almacenan y exponen el contenido, la cuota gratuita que tienen de almacenamiento o de uso, si son open source o no, cuál es el precio de cada uno de los planes. La verdad es que al momento de implementar o utilizar un Headless CMS, tenemos muchísimas opciones y alternativas para analizar y evaluar y ver cuál es el que más nos gusta o nos conviene. Por último, hay ciertos servicios que ofrecen la compilación, el despliegue y el almacenamiento de nuestra aplicación web para seguir el enfoque del Jamstack. Estas plataformas son, por ejemplo, Vercel o GitHub Pages o Netlify, siguen más o menos la misma idea. Son servicios que se conectan a un repositorio de GitHub donde vive el código de nuestra aplicación. Entonces, cada vez que nosotros editemos el código o archivos en el repositorio GitHub donde vive nuestro sitio web, estos servicios o estas plataformas van a ejecutar como un disparador que va a correr o ejecutar un Static Site Generator, va a generar contenido estático o archivos estáticos. Estos mismos servicios van a agarrar los archivos estáticos y los van a desplegar en una CDN que es propiedad, por así decirlo, de ellos mismos. Y ellos mismos se encargan de mantener estos CDNs y de exponer el contenido a los usuarios en todas las partes del mundo. Siempre intentando mantener la mejor performance posible al momento de ofrecer nuestras aplicaciones web, por así decirlo. Entonces, nosotros siempre que creemos un pull request o un commit en el repositorio de GitHub donde vive nuestra aplicación, cambiando archivos, estos servicios van a ejecutar el disparador que va a generar el contenido estático de manera atómica. La compilación se llama Atomic Build o compilación atómica, y esto es porque cuando se ejecuta el Static Site Generator, se generan o todos los archivos estáticos que conforman nuestra aplicación web, o ninguno. Si hay un error en el medio, si hay un problema en la compilación, algún problema con los datos, etc. Y esto se hace porque la idea es que cuando nosotros despleguemos todo nuestro sitio web, todos los archivos estén bajo la misma versión o en concordancia con la misma versión de cambios que hicimos, y no tengamos distintas versiones que quizás después terminen fallando al momento de visitar nuestra aplicación web. Toda esta explicación del Jamstack fue para que nosotros sepamos de qué se trata. Pero ustedes se deben estar preguntando, el evento se llama Global Azure y en ningún momento mencionamos nada relacionado con Azure. Entonces, la idea de la sesión era presentar el Jamstack, hablar de que el Jamstack cómo está relacionado con lo que son los sitios estáticos, y ahora ver qué herramientas o qué servicios nos ofrece Azure para poder crear aplicaciones web siguiendo este paradigma. El primero de los servicios que vamos a mencionar es un servicio medianamente nuevo, que todavía está en etapa de preview, que se llama Azure Static Web Apps. La manera de funcionar de Static Web Apps es muy similar a estos últimos servicios que estábamos mencionando antes, como Netlify o Vercel. Lo que hace Static Web Apps es vincular Azure y la CDN de Azure con un repositorio de GitHub. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos código de nuestra aplicación web por medio de un commit o un pull request, se va a ejecutar una GitHub Action, que es este disparador que mencionábamos antes, con la ventaja que, recordemos, GitHub ahora es propiedad de Microsoft, entonces es una integración natural, por así decirlo. Y ejecutando esta GitHub Action, lo que vamos a hacer es correr el Static Site Generator para crear el contenido estático, que después va a ser desplegado en servidores de Azure, donde va a vivir nuestra aplicación. La ventaja que tiene
Azure Static Web Apps es que, además de alojar los archivos estáticos que van a conformar nuestra aplicación web, tenemos toda una contraparte de servicios que va a facilitar el funcionamiento dinámico de nuestro sitio y nos va a evitar tener que preocuparnos sobre distintos factores o acciones para que no tengamos que programar nosotros ese comportamiento de nuestra aplicación web y nos podamos enfocar en agregarle o generar valor agregado a nuestra aplicación. Por ejemplo, si nosotros queremos generar contenido dinámico para nuestras aplicaciones web, no vamos a necesitar tener que levantar un servidor web y mantenerlo con Internet Information Server y todos los programas que necesitemos, sino que podemos crear aplicaciones serverless utilizando otro servicio de Azure como Azure Functions. Azure Static Web Apps está completamente vinculado con Azure Functions para que el código que genera el contenido estático de nuestra aplicación pueda vivir en el mismo repositorio de GitHub que el código de nuestras Azure Functions. Y cada vez que se ejecute este disparador, esta GitHub Action, se va a generar el contenido estático y desplegar en la CDN de Azure, y por otro lado, se va a compilar las funciones, las Azure Functions del repositorio y desplegar en los servidores de Azure para ejecutar las Azure Functions. Entonces, en nuestro mismo repositorio vamos a tener las dos cosas, el contenido estático y toda la lógica de generación de contenido dinámico, que la verdad que facilita mucho la tarea, el desarrollo y el mantenimiento de nuestra aplicación web. Por otro lado, si nosotros queremos complejizar todo este sistema de generación de compilación y de generación de archivos estáticos y de despliegue de nuestro sitio porque queremos agregar otras tareas o queremos hacer otro tipo de cosas en el medio, tenemos otro servicio disponible de Azure que es Azure Pipelines, que es un servicio de integración continua y de despliegue continuo que nos ofrece un montón de posibilidades y características para esto mismo. Así que bueno, es otro servicio que tenemos dentro de la misma plataforma de Azure para facilitar lo que es el mantenimiento de nuestras aplicaciones web. Por otro lado, algo que mencionábamos antes era que nosotros tenemos que intentar delegar lo que es el desarrollo y el mantenimiento de comportamiento de nuestras aplicaciones web a servicios externos o de terceros o de otras compañías que ya se dediquen a eso y no tener que reinventar la rueda. Uno de estos casos es la autenticación y la autorización dentro de un sitio web. Si nosotros queremos mostrar cierto contenido dependiendo de qué usuario está visitando nuestro sitio o si hay contenido pago y tenemos que verificar si el usuario que está navegando la aplicación pagó por el contenido o no, nosotros tenemos que crear una plataforma de autenticación y autorización de usuarios. Pero en vez de reinventar la rueda y tener que crear esta plataforma desde cero, podemos utilizar un servicio de Azure como Azure Active Directory que nos ofrece exactamente esto. Entonces, es un factor del cual nosotros nos ahorramos trabajo y le delegamos el mantenimiento de esa parte de nuestra aplicación a Azure y a Microsoft, que tiene un equipo enorme de gente trabajando detrás de esta plataforma para brindar el mejor servicio posible de seguridad y que, bueno, se dedica todos los días de la semana en mantener y en mejorar este servicio, por lo que la gestión de autenticación y de autorización de nuestra aplicación quizás va a ser mucho más segura o mejor que si la tuviéramos que hacer y mantener nosotros mismos. Otro de estos servicios que podemos utilizar para lo mismo es Microsoft Azure SQL Server Database o Azure Cosmos DB, si queremos mantener información y gestionar información y bases de datos. No hace falta que tengamos que mantener nuestro propio servidor de base de datos, podemos utilizar estos en la nube y ahorrarnos de ese problema también. Y después también tenemos otro servicio como Azure Search, que podemos integrarlo a nuestra aplicación web. Y si queremos tener una búsqueda performante dentro de nuestro sitio, porque, por ejemplo, no sé, tenemos una plataforma de e-commerce o un sitio de venta de productos,
podemos integrar Azure Search y tener un buen servicio y no tener que preocuparnos por mantener esta búsqueda. Fuera de Azure y de los servicios que Azure nos ofrece, tenemos distintos servicios API de terceros para utilizar para cierta funcionalidad que muy probablemente tengamos en nuestra aplicación web y que no hace falta que nos preocupemos en crear y mantener. Aplicaciones serverless, bueno, mencionamos antes Azure Functions, pero tenemos AWS Lambda o Google Cloud Functions. Si queremos crear formularios para que los usuarios carguen información, tenemos FormSpree, Typeform o Netlify Form. Bases de datos, además de Cosmos DB y SQL Server Database, tenemos FaunaDB o Supabase. Si queremos manejar la autenticación, además de Azure Active Directory, tenemos Auth0 o Firebase Authentication. Queremos agregar un motor de búsqueda a nuestra aplicación web, podemos usar Algolia. Si queremos reutilizar una plataforma de e-commerce ya hecha y configurarla para que funcione para nuestras necesidades, pero no tener que crearla desde cero, tenemos Snipcart, tenemos Shopify. Queremos manejar y regular comentarios, tenemos Comento, Mouthful, o si queremos gestionar contenido de imagen y de video, tenemos plataformas como Cloudinary que nos ofrece un montón de características y de funcionalidades para facilitarnos el trabajo. Entonces, para capitular y empezar a cerrar la sesión, el Jamstack, el concepto de Jamstack o el paradigma de Jamstack tiene un montón de beneficios y de ventajas que son muy similares a la de los sitios web estáticos, porque vamos a tener una mejor performance, servidores baratos, porque los CDNs son mucho más baratos de mantener que un servidor web con lógica y con software de generación de contenido dinámico. Vamos a tener un mejor caché, más seguridad porque vamos a estar brindando contenido estático. Es más fácil de escalar porque los CDNs se escalan muy fácilmente. No nos tenemos que preocupar si nuestro sitio web empieza a crecer y a crecer. Vamos a tener mejor SEO porque vamos a estar brindando contenido estático. Y por último, vamos a tener una mejor experiencia de desarrollo porque nuestros desarrolladores van a estar utilizando herramientas que fueron creadas en los últimos años, que facilitan y mejoran y agilizan la creación de código para nuestra aplicación web. Lo que sí tiene Jamstack es algunos problemas, y es que como nosotros vamos a estar intentando usar muchos servicios de terceros, vamos a tener muchos costos para evaluar si es que nos excedemos de las cuotas gratuitas que estos servicios o que estas empresas nos ofrecen. Vamos a tener dependencias externas por esto mismo, o sea, si vamos a estar utilizando plataformas mantenidas por otras empresas, nos vamos a tener que preocupar de que estas plataformas estén en buen funcionamiento para que nuestra aplicación web funcione bien. Esta compilación atómica que mencionaba antes va a empezar a ser un problema en el momento en que nuestro sitio web empieza a crecer y crecer, porque mientras más archivos estáticos tengamos que generar cada vez que compilamos el sitio web, más va a ser el tiempo de compilación. Distintas empresas están tratando de ver si pueden desarrollar algún tipo de compilación parcial para que no haya que compilar todo el sitio web cada vez que se hace un cambio. Pero bueno, es algo que tenemos que evaluar. Y por último, si bien tenemos los headless CMS que nos ofrecen la manera de generar contenido, quizás no sea la manera más amigable de generarlo, este contenido que vamos a exponer en nuestro sitio web. Entonces, quizás tengamos que evaluar la interfaz de usuario que tengan estos headless CMS. El Jamstack quizás no sea la única solución o la mejor solución para absolutamente todos los problemas que tengamos, o quizás no funcione para todos los tipos de aplicaciones web que querramos crear, pero es un nuevo enfoque, me parece bastante bueno u original, y quizás lo que les recomiendo o lo que aliento que hagan es que en su próximo proyecto de aplicación web que vayan a crear, o si tienen alguna aplicación web existente que quieran mejorar o cambiar, que le den una chance al Jamstack, que lean sobre el tema, que evalúen las distintas alternativas de servicios y de herramientas que hay disponibles para crear aplicaciones web con este enfoque, porque probablemente siguiendo este
este paradigma se lleven una sorpresa en cuanto a la performance de sus aplicaciones web, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la escalabilidad. Entonces, quizás es algo para tener en mente al momento de trabajar en un proyecto o en una aplicación web, porque quizás nos terminemos llevando alguna sorpresa en el resultado final. Les recomiendo que entren a la página oficial de la organización, por así decirlo, de Jamstack, que es jamstack.org, donde van a tener tutoriales, mucha más información para leer. Hay unas listas de Static Site Generators y de Head de CMS para que evalúen con comentarios, para que lean sobre características y eso, y con noticias, etcétera, etcétera. La verdad es que hay un montón de información disponible para ¿cómo decirlo?, profundizar sobre los conocimientos o sobre las características de este paradigma de creación de aplicaciones web. Y si no, bueno, como bien dije antes, me pueden contactar por medio de mis redes sociales para discutir o para consultar sobre lo que quieran saber. Así que bueno, muchas gracias, espero que hayan disfrutado de esta sesión y cualquier cosa, de nuevo, se pueden comunicar conmigo y podemos hablar más sobre el tema. Así que de nuevo, muchas gracias a los organizadores y a los asistentes por esta oportunidad. Excelente, Facundo. Muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento. Ha sido una excelente sesión, muy digerible y sobre Gracias. todo para quienes no estaban tanto en enfoque de desarrollo, pues creo que se ha entendido bastante bien. Creo que hay un par de preguntas. La primera creo que ya se resolvió, Emanuel. La segunda dice, las dependencias que mencionaste externas para el funcionamiento del sitio web no hacen que el tiempo de respuesta marque como lento en Google como PageSpeed o GTmetrix. Bueno, esto es un poco lo que decíamos antes, son cuestiones que hay que evaluar al momento de crear nuestras aplicaciones web. Lo cierto es que la idea del Jamstack es generar la mayor cantidad de contenido estático posible al momento de compilación, justamente para evaluar este tipo de, ¿cómo decirlo?, de problemas al momento de cargar nuestro sitio web. Nosotros tenemos que intentar tener la menor cantidad posible de dependencias o que las dependencias que tengamos hagan más lento el proceso de compilación o generación de contenido al momento de la compilación, más que al momento de la carga de la aplicación web cuando la están visitando nuestros usuarios. Pero bueno, sí, completamente. Es algo que tenemos que evaluar y ver estas dependencias, cómo integrarlas con nuestra aplicación web para que sea lo menos dolorosa posible. Excelente, Facundo. Gracias por la aclaración. Y creo que ya no hay más preguntas. Vamos a dar un par de segundos solamente para ver si alguien más tiene alguna duda adicional.